Vamos a partir con la fase, vamos a hacer la retroalimentación de la fase injure y tu compañero, ¿cuál es tu nombre? Alonso González. Alonso, a grabar para después subirla a YouTube, porque esta es pregunta fija de examen. La fase injure y el procedimiento formular. Cuando uno pregunta el esquema de las acciones de la ley, para volver para atrás un poquito, el esquema de las acciones de la ley era los juicios declarativos. En los juicios declarativos, una fase injure ante el pretor, una litis contestación con el llamamiento de los testigos y una fase argudice ante el juez privado. Esto se empieza un poquito a poner más complejo, porque en el procedimiento formulario, que es el que nos está ocupando, vamos a tener unas actuaciones antes de la fase injure. Tenemos la fase, seguimos con el mismo esquema, la fase injure ante el pretor, la litis contestación, que es el momento procesal, y la fase adjudice con el juez privado. Juez privado. Esto es todo lo que es parte del juicio declarativo. Juicio declarativo. Entonces, vamos a seguir con un ejemplo para que lo entienda. Entonces, pongamos en el caso entonces que yo le presté el esclavo Sócrates a la Florencia, porque a ella le gusta mucho como canta las mañanitas el esclavo Sócrates, entonces me lo pide prestado. Y yo se lo presto y me dice, ¿cuándo me lo voy a devolver? Mañana. No pueden ser muy largos los videos porque si no después no se suben, ¿eh? Tienes que haberlo cortando. Sí, lo voy cortando. Entonces me dice, ya mañana se lo devuelvo un profesor y no me lo devuelven. Entonces yo voy y voy a, como me siento perjudicado, voy donde la Florencia y le digo, Florencia, ¿sabes qué? Acompáñame al foro romano y te voy a mostrar en el edicto del pretor que está publicado en el foro, te voy a mostrar la fórmula que voy a emplear en tu contra. Porque ya sabemos que en el edicto del pretor están las fórmulas de actuaciones procesales por medio del cual uno reclama una pretensión. Entonces, esa actuación previa al juicio mismo se llama edicio acciones. Edicio acciones. Que no es otra cosa que pedirle al demandado que me acompañe al foro romano para mostrarle yo la fórmula que voy a utilizar en su contra. Y en este caso, va a decir la fórmula si A prestó el fondo, el esclavo Sócrates, a NN y NN no se lo olvidó, condena juez a todo cuanto valga el esclavo Sócrates al momento de la sentencia, lo contrario es juez. Cuando hacemos la Florencia, y ahí termina la primera, entonces, ¿por qué hago yo esto? Porque así la invito a reflexionar para ver si me quiere devolver efectivamente el esclavo Sócrates, porque todavía no inicia el juicio, pero perfectamente me puede devolver el esclavo Sócrates. Si la Florencia no reacciona, yo inicio una segunda actuación, la segunda actuación que es la injus vocatio. La injus vocatio. La injus vocatio no es otra cosa que le digo, voy a dar una Florencia y le digo, Florencia, acompáñame donde el pretor. Esta es una notificación al demandado para que me acompañe a presencia del pretor. Recuerden que a diferencia de la acción de la ley, en el procedimiento formulario se podía actuar a través de representante. Podría notificarlo en todas partes, menos en la casa. Menos en la casa, que la casa era el hogar inviolable, el sagrado para los Florencia. Notificado, nos vamos donde el pretor. Y aquí ya empezamos con la fase injure. Y la fase injure sabemos lo que busca es trabar la litis ante el pretor. Entonces, ante el pretor, yo como demandante empiezo a exponerle. Empieza a exponer el demandante ante el pretor. Y si no le queda alguna cosa clara, antes de tomar cualquier decisión del pretor, va a hacer una actuación que se llama interrogaciones injure. Interrogaciones injure. Las interrogaciones injure son preguntas que hace a las partes del pretor para ver si efectivamente procede la causa o no procede la causa. Interrogaciones injure. Entonces de repente uno se presenta como demandante, pusimos un ejemplo, y
no sabe, pero entonces será ciudadano, será esclavo, será hijo de familia, será sui iuris, pues solamente los sui iuris pueden interponer un juicio. Entonces le hace pregunta a las partes, para trabajar, buscar siempre la traba de la ley. Pero cuando no le quede claro, empieza a hacer interrogaciones injurias que, como sabemos, es eventual. Porque si no está claro, no la hace. En este juego de hacer interrogaciones injurias, el pretor, seguimos nuevamente, tiene dos opciones: acoger la pretensión y aceptar la fórmula. Aceptar la fórmula. Puede incluso cambiar la fórmula, o sea, la fórmula que originalmente el demandante le dijo al demandado que iba a seguir en su cuenta, la puede cambiar la fórmula, o puede también denegar la fórmula. Denegar la fórmula. Estas son, como ustedes ven, dentro de la fase injuria, que son como actividades como previas al juicio. Va a denegar la fórmula, por ejemplo, cuando no haya un perjuicio, o cuando haya claramente una incapacidad de una de las partes para proceder en juicio. Falta de perjuicio, por ejemplo, cuando ya el perjuicio ha ocurrido como hace 100 años, se ha llamado, perdón, vengo a demandar porque a Florencia le presté 100 sestercios hace 20 años. 100 sestercios, no, de enero. O no hay perjuicio, prometió regalarme el esclavo Sócrates y nunca me lo regaló. ¿Qué perjuicio a su patrimonio? No hay perjuicio. Lo voy a denegar la acción. Pongámonos en el caso que acepta la fórmula, y aquí ya se inicia propiamente tal el fase injure, que lo que busca, como sabemos, es trabar la litis. Pero trabar la litis, a diferencia de las acciones de la ley, trabar la litis se concreta redactando la fórmula. Eso es lo que ahí termina la fase injure, con la redacción de la fórmula. La redacción de la fórmula. Y la trabada de la litis, ya sabemos, para redactar la fórmula es tener presente en la fórmula, cambiarle los simbolismos y poner quién es el demandante y cuáles son sus pretensiones, quién es el demandado y cuáles son sus medios de defensa, cuál es la causa de ley. Y una vez que tenga claro, ya puede proceder a redactar la fórmula porque ya está trabajada. Pero antes de la redacción de la fórmula pueden suceder dos cosas que tenemos que estudiar. Una cosa que tenemos que estudiar en el transcurso de la fase injure, y por eso es tan importante, son las actitudes del demandado, y otra son las formas de término anticipado de la fase injure. Es decir, el juicio puede terminar en la fase injure, formas de término anticipado del juicio. Veamos la actitud, dijimos la actitud del demandado que voy a superar. La primera, volvamos al caso, yo le presté el esclavo Sócrates a la Florencia y la Florencia no me devolvió el esclavo. Entonces la primera actitud es negar. ¿Sabe qué más, creo? El profesor jamás no. La segunda es confesar. ¿Sabe qué más? Sí, me lo prestó. Pero... La tercera, oponer una excepción. Y la excepción no es otra cosa que un medio de defensa del demandado, por medio del cual no niega la pretensión del demandante. No niego, me lo prestó. Pero agrega otros hechos que invitan a desvirtuar o descartar la demanda en su contra. Me lo prestó, pero ya se lo olvidó. Se lo olvidó este gallo, ya se lo olvidó. O si efectivamente me lo prestó, pero después de prestarnos la semana me lo regaló. O tercera cuestión, me lo prestó, pero me lo prestó hasta fin de año, o me lo está demandando ahora que se lo devuelvan a abril, si me lo prestó hasta fin de año. Una excepción. La otra actitud del demandado es adoptar una actitud pasiva, que normalmente se va a confundir con el silencio. Pretor, porque el pretor está buscando trabajo en la línea. Florencia, te prestó el profesor el esclavo Sócrates, y la Florencia le dio no sé. Florencia empieza a acordar. O la otra guardar silencio. Florencia, te prestó el esclavo. No dice no, bueno, sube. Florencia. No. ¿Y cómo sabemos? Que hemos aprendido aquí en este curso que en derecho el silencio es solo silencio. Pero en Roma, en el procedimiento romano,
Cuando una persona adoptaba una actitud pasiva, que normalmente era el silencio, no siempre, que normalmente era el silencio, el juicio no podía continuar. Entonces el pretor, ¿qué hacía? Tenía que coaccionar al demandado para que interviniera activamente en el proceso. ¿Y cómo lo hacía Joaquín? Con el embargo de bienes, ¿ah? A través de lo que se llama, que vamos a conocer después, la missio in possessionem. El embargo de bienes. ¿Ah? Empieza a embargarle los bienes hasta que cambie su actitud y empiece a intervenir. Esas son las actitudes que puede asumir el demandado. Aceptar, negar, confesar, indefensio. Se llama la indefensio, es justamente esta actitud vacía que no podía continuar. Entonces también tenemos dentro de, antes de la redacción de la forma de término anticipado al juicio. Una que sabemos, la confesión. Si confiesa, termina el juicio. La otra era que el pretor negara la acción. Negar la acción. Y ya la vimos, que aquí puede denegar la fórmula. Negar la acción o denegar la fórmula. La otra es el juramento que vimos en la clase anterior. Que uno se puede someter al juramento de la otra parte. Que me dice la Florencia, dice el pretor, ¿sabes más? El profesor está equivocado. Quiero quedarme ante el juramento legal que dijo el profesor, que efectivamente me prestó el esclavo y que yo no se lo devolví. Y ahí el juicio se termina, porque se queda uno sujeto al juramento. Y en este caso, por ejemplo, si yo juro que efectivamente no me lo devolvió, ahí no me el juicio. Pero si yo juro que me lo devolvió, me acordé, ahí el juicio se termina. O sea, queda sometido al juramento. Confesar, se termina el juicio. Negar la acción, el juramento. ¿Cuál me queda, Florencia? Transacción. ¿Ah? La transacción. Y la otra es la transacción. Es cuando existe un acuerdo de las partes para dar término al juicio en la fase in iure, por medio del cual cada parte cede en sus pretensiones originales. ¿Por qué? Porque ya sabemos que una de las situaciones en el juicio romano es que la condena es pecuniaria. La condena es pecuniaria. ¿Y dónde va a aparecer la condena? ¿Dónde va a aparecer aquí la condena? ¿Cuándo? ¿Dónde va a quedar consignada? ¿Dónde va a quedar consignada la condena? No. En la redacción de la fórmula. En la redacción de la fórmula. Luego de escuchar al demandante y al demandado, la fórmula va a quedar redactada. Y va a quedar redactada de la siguiente manera. Si resulta, una hipótesis, si resulta que el profesor le prestó el esclavo sobre de la Florencia y la Florencia no se lo devolvió, condena pues a cuánto valga al momento de la sentencia del esclavo sobre, en este caso va a determinar 300 pesos. Entonces la redacción de la fórmula ya aparece consignada la condena. Pero entonces, la Florencia me dice, profesor, me reúne a mí y me dice, ¿sabes una cosa? Vamos a hacer una cosa. Usted va a iniciar un juicio, ya está la fórmula en la fase in iure, va a pedir usted 300 sestercios por el esclavo sobre él. Hagamos una transacción. Seamos los dos en la posición. 300, yo le doy 100. No. Yo para terminar el juicio quiero 250. No, la Florencia me dice 200. ¿Ya? 200 euros. Y al final le decimos al pretor, ¿saben? Ya, pretor, vamos a terminar el juicio aquí en la fase in iure y llegamos a un acuerdo en que yo quedo satisfecho con que me pague una pena pecuniaria de 200. Entonces, en definitiva, la Florencia va a ser condenada, pero a pagar los 200 sestercios. Pregunta, ¿seguimos, Alberto, el juicio ejecutivo o no? En el caso de que hagamos una transacción. No, porque ya como esto es una confesión, no. El juicio aquí se termina, porque eso son formas de término anticipado del juicio. Y ahí termina la fase in iure. Corte, ahora vamos a la litis contestación. Vamos a la litis contestación. Redactada la fórmula, termina la fase in iure y nos vamos a la litis contestación que cambia su naturaleza desde las acciones de la ley. Porque en las acciones de la ley, ¿dónde está la María José? Una de las María José. ¿Qué hacíamos en María José en las acciones de la ley para que era la litis contestación? Usted que estudia, expone,
¿Qué era la litis contestacio? Leonardo, ¿dónde está el Leonardo? Se reunían los testigos Era el llamamiento a los testigos. ¿Para qué? para saber de qué se trató ¿Qué juicio? la facilidad. Eso. Para saber de qué se trató la fase injury y para qué. Para que íbamos a llamar a los testigos que supieran lo que había ocurrido en la fase injury. Para seguir. No, ¿para qué? ¿Para qué? Se llaman testigos la acción, estamos hablando de la acción de ley. ¿Por qué se llaman los testigos? Para que después le cuenten al juez privado, como las acciones de la ley oral, le cuenten al juez privado lo que se había desarrollado en la fase injury. ¿Que le cuenten qué? ¿Cómo había quedado trabada la litis? Porque aquí, al trabar la litis, acuérdense que anoto en la fórmula lo que pone, y en la acción de la ley, lo que pone el demandante, el demandado, la causa de pedir y los medios de prueba. Aquí no se rinden ni los medios de prueba. Nada. Si tengo papiros que me prueben que yo le presté el esclavo, si tengo testigos, aquí yo los nombro, nomás quedan consignados en la fórmula. Terminan con la redacción de la fórmula y me voy a la litis contestación. La litis contestación ya señalé que el efecto es distinto. Aquí ya no hay llamamiento a testigo. ¿Y por qué no hay llamamiento a testigo? Porque ahora el juicio es escrito. No es el juicio oral como en las acciones de la ley. El juicio es escrito. La litis contestación cumple tres efectos en el procedimiento formulario que no se cumplen en la acciones de la ley. Ya no hay llamamiento a testigos, sino que la litis contestación se transforma en efectos en relación al juicio. Primer efecto. Una vez redactado de la fórmula, se produce el primer efecto que queda consignado en la litis contestación. Primero, es un efecto fijador. Fijador. Es decir, ya redactada la fórmula, se quedan establecidas claramente quién es el demandante, se queda establecido claramente quién es el demandado, se queda establecido claramente cuáles son los medios de prueba que se va a valer, queda establecido la causa de pedir y ya no se puede modificar. Fijador. Segundo, que tiene relación con el anterior, tiene un efecto que se llama extintivo. Es decir, que ya no se pueden agregar otras cosas a la demanda original que está redactada en la fórmula. O es decir, si yo me acordé que además de prestarle el esclavo Sócrates a la Florencia, le presté la perrita a Aramis, no puedo llegar ahora y agregar a la demanda, o sea, agregar que además el juez privado vea no solamente que yo le presté el esclavo Sócrates, sino que además que no me devolvió la perrita a Aramis. No. Extintivo. Es decir, ya queda, no se puede agregar nuevos hechos a la demanda original. Y tercero, un efecto novatorio. Digamos que la novación, que de ahí viene el novatorio, la novación es un modo de extinguir las obligaciones. Que lo vamos a ver en un mes más, vamos a estar hablando de las obligaciones. Por ejemplo, para que ustedes entiendan esta altura, en este estado del conocimiento, para que ustedes entiendan. Fíjense. Cuando yo celebro un contrato de compraventa, ese contrato de compraventa genera obligaciones. La obligación del vendedor de entregar la cosa y la obligación del comprador de pagar el precio. Esa obligación del vendedor y la obligación del comprador pueden extinguirse. ¿Y cómo es la forma normal de extinción de esas obligaciones? ¿Cómo se extingue normalmente esa obligación del vendedor de entregar la cosa y del comprador de pagar el precio? ¿Cómo se extingue esa obligación del vendedor? Entregando la cosa. ¿Y cómo se extingue la obligación del comprador de pagar el precio? Pagando el precio. Cumpliendo las obligaciones. Cumpliendo las obligaciones. Así se extingue la obligación. Esa es la forma típica que se llama, la vamos de aquí en un mes, ¿no? Se llama, ¿cómo se llama, Florencia? Ese modo de extinguir las obligaciones que es el cumplimiento. No. Rafael. No. ¿Cómo se llama esa forma de obligación, Martina? Forma de extinción de las obligaciones.
el pago. Es el pago, que es el cumplimiento de la obligación. Si yo me comprometo a ir a cortarle el pasto a la Florencia Paredes, a su casa, el modo de extinguir mi obligación a la que me comprometí de ir a cortarle el pasto a su casa es cumpliendo la obligación. O sea, y cumpliendo la obligación, extingo mi obligación. ¿Mi obligación cuál era? De ir a cortarle el pasto. ¿Y cómo la extingo? Cumpliendo. Una de las formas de extinción de las obligaciones es la novación. La novación, adelantemos un poquito porque lo vamos a ver en un mes más, es el cambio de una obligación por otra que queda extinguida. Explíqueme. Mi obligación con la Florencia era ir a cortarle el pasto a su casa. Esa es mi obligación original. Yo esa obligación, ¿cómo la extingo? Normalmente la voy a extinguir cumpliendo la obligación, cortándole el pasto. Pero también puedo extinguirla novándola. ¿Qué significa novando? Es cambiar la obligación original por otra. Florencia, ¿y cómo la puedo novar? Florencia, que he comprometido contigo a ir a cortarte el pasto pasado mañana. Sabes que no puedo. No puedo. Pero te ofrezco escribirte tu biografía. Y si la Florencia acepta, la obligación original de ir a cortarle el pasto queda extinguida y se reemplaza por una nueva obligación. Esa es la innovación, el cambio de una obligación por otra, por medio de la cual la primera queda extinguida. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la ley de contestación? Bueno, la ley de contestación, uno de los efectos es el efecto novatorio, que es a propósito de la innovación. ¿Cómo se explica esto? Fíjense. ¿Cuál fue mi petición original? Mi petición original, cuando yo le presté el esclavo Sócrates a la Florencia, era que la Florencia lo ocupara y me lo devolviera. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi pretensión original? Cuando yo voy al interpretor, ¿qué es lo que yo quiero, muchachos? Que me devuelva el esclavo. Esa es mi pretensión original. Pero esa pretensión original que está aquí es modificada, es reemplazada por una obligación posterior. La obligación que va a quedar efecta en el litis contestación. ¿Cuál es? 0,2, parcial 2. Una remuneración económica. ¿Ah? Una remuneración económica. No. 0,3, parcial 2. Fíjense. La obligación original mía, la obligación original de la Florencia, ¿cuál era? En la primera instancia aquí. ¿Cuál era la obligación original de la Florencia? Devolver el esclavo. ¿Ah? Devolverme el esclavo. Pero esa obligación de devolverme el esclavo queda extinguida y va a ser reemplazada por otra. ¿Cuál? ¿Levantar la manito? ¿Volver? Explíquela. Entregar dinero a cambio de que hacer La no debe 0,3. ¿Qué dije yo? No, que no lo explicó Florencia. Pero No, no, sí. déjala yo que haga. ¿Cuál es su nombre? Pero te da la señorita Montserrat. Sí, porque fíjense, la Florencia en primero estaba obligada a devolverme el caballo. Pero esa obligación original, en el momento de la litis contestación, es extinguida y reemplazada por una nueva, la de pagar el valor del caballo al momento de la sentencia. Esos son los efectos fijador, extintivo y novatorio. Fijador es que quedan establecidas las partes, los medios de prueba y la causa de efecto. Extintivo, que ya llega el momento de la litis contestación y no se puede modificar ningún ápice de la pretensión original del demandante y los medios de defensa del demandante. No se puede mover. Innovatorio, es decir, que la obligación original de devolverme el caballo es extinguida y reemplazada por una nueva, la de pagar el valor del caballo al momento de la sentencia. Esos son los efectos de la litis contestación. Terminamos, ya establecido la redacción de la fórmula, pasamos a la fase de Apud-Dudichen. La fase de Apud-Dudichen ya está en presencia del juez privado, que el juez privado es designado aquí, en el momento de la redacción de la fórmula, a propuesta por sorteo o a propuesta de ambas partes, que es un ciudadano romano. Ese ciudadano romano lo que hace en la fase de Apud-Dudichen empieza a pedir la exhibición de las pruebas. Es decir, si yo dije en la fase de Apud-Dudichen, en la fase injuria, que iba a probar que yo le había prestado el esclavo Sócrates a la Florencia por un papiro que ya me firmó, le muestro el papiro.
Si digo que además que ese momento en que yo le presté el esclavo sopra estaba en presencia de Ticio en ese momento es el momento de declarar. Y al mismo tiempo el juez privado le pregunta nuevamente al demandante, ¿usted ratifica lo que señaló en la fase en durante el proceso? Sí, lo ratifico. Y le pregunta al demandante, ¿usted señaló un medio de defensa, una excepción? ¿La ratifico? Sí, la ratifico. Y en base a todo eso empiezan ahora la exhibición de todas las pruebas. A exhibirse las pruebas. Termina la exhibición de las pruebas y el juez privado tiene dos opciones. Una, si no tres opciones. Si no resulta la fórmula, absuelve. Es decir, en realidad, por ejemplo, que aprobada la excepción que yo le había prestado efectivamente el esclavo, y ella me lo devolvió. Absuelve. Segundo, condena. Condenar. Se ha condenado la Florencia a pagar presiones sociales. Y la tercera, si no le queda claro, no dictar sentencia. No hacer nada. No dictar sentencia. Y no hay dictar sentencia cuando no quede bien probada la cosa ni para absolver ni para condenar, para evitar cualquier injusticia. Y en este caso, vuelven todos los antecedentes de nuevo al pretor y se realiza un nuevo juicio. Si la Florencia resulta que es absuelta, no hay que hacer. Se termina el juicio. Y por el efecto extintivo de la demanda original, ya no puede iniciar un nuevo juicio ante un nuevo pretor. Porque ya sabemos, les dije en su oportunidad, que solamente se puede seguir una vez un mismo juicio entre las mismas partes, entre el mismo objeto que se pide y entre la misma causa de pedido. Cuando hay esta triple identidad de las mismas partes, el mismo objeto pedido y la misma causa de pedir, no se puede volver a litigar dos veces sobre el mismo asunto. Si es condenado, va a tener 30 días la Florencia para cumplir la sentencia. Si no cumple la sentencia, iniciamos el procedimiento ejecutivo. Pregunta de nuevo. ¿Cuándo iniciamos un procedimiento ejecutivo, don Alfonso? Recuerden que el procedimiento ejecutivo se da en dos casos. Sea en el caso del sentenciado condenado que no cumple la sentencia y el mismo confeso que da término anticipado a la fase injuria y que no cumple su propia confesión. Para lo cual también va a tener el mismo valor de la sentencia condenatoria. Va a tener 30 días para cumplir su confesión y si no cumple, iniciamos el juicio ejecutivo. Y el procedimiento ejecutivo, como vamos a ver en los PPT, consiste en el embargo de bienes, o sea, le empiezan a retener los bienes. Esos bienes, posteriormente, los que tengan, salen a subasta pública, salen en venta, y con la venta del precio se paga al demandante. ¿Y si sobra plata? Señorita Catalina, si sobra plata, si debe 300 y le vendo bienes por 500, ¿qué le dice al sentido común? No. ¿Qué hacemos si sobra plata? Joven estudiante de Derecho. El demandado. Se devuelve el demandado. Y esto es,